Hola, mi nombre es Audrey Valenzuela Galindo, estoy estudiando licenciatura en fisioterapia en la Universidad La Salle Noroeste y el día de hoy les voy a hablar sobre examen manual cervical, pruebas clínicas cervicales y goniometría cervical. Primero vamos a hablar sobre examen manual cervical de rotación. Cada examen tiene de 5 a 0 grados. Ahora vamos a hablar sobre rotación de 5 a 4 grados. El paciente gira la cabeza para neutralizar la resistencia máxima, que es el grado 5, y la mínima, que es de 4. En el examen de rotación de 3 a 2 grados, el paciente tiene poca movilidad. Lo que se puede hacer aquí es complementar el movimiento con ayuda, o si él puede, entonces puede hacer una rotación activa. En el examen de rotación de 1 grado se puede palpar la actividad contráctil, pero en el examen de 0 grados no se detecta ningún movimiento. Examen manual cervical de flexión. En el examen de flexión de 5 a 4 grados, el paciente flexiona el cuello elevando la cabeza y mirando hacia el techo, sin doblar la barbilla. El terapeuta aplica una resistencia sobre la frente con solamente 2 dedos. En la flexión de 3 grados, el paciente solamente flexiona el cuello con la vista hacia el techo, pero aquí no se va a aplicar resistencia. Mientras que en el grado 2, el paciente ejecuta un movimiento limitado de derecha a izquierda y el terapeuta palpa el esternocleidomastoideo. En la flexión de 1 grado es posible palpar actividad contráctil, pero en el de 0 grados no se detecta actividad. Examen manual cervical de extensión. En la mayoría de exámenes manuales musculares, el paciente debe de estar en decúbito supino y hay otras que debe de estar en decúbito prono, como por ejemplo en la extensión de 5 a 4 grados, el paciente debe de estar en decúbito prono con la cabeza fuera de la camilla y el cuello extendido. Se aplica una resistencia máxima en el grado 5 y una mínima en el grado 4 sobre la zona parietal con una mano, mientras que con la otra sostenemos su barbilla. En la extensión de 3 a 2 grados, el paciente extiende el cuello sin mirar hacia arriba ni inclinar la barbilla. Aquí no se va a aplicar una resistencia, solamente le ayudaremos al paciente sosteniendo su frente. En la extensión de 2 a 0 grados, el paciente se debe de colocar en decúbito supino con la cabeza en la camilla e intenta hacer una extensión con el cuello. Nosotros vamos a realizar una palpación a nivel de las vértebras cervicales. Y ahora vamos a hablar sobre pruebas clínicas cervicales. En la prueba de Meind, el paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Nosotros vamos a sostener su cabeza así durante varios segundos. Esta prueba evalúa la insuficiencia de la arteria vertebral y se considera positiva si el paciente presenta mareos, vértigo, náuseas o vómito. Prueba de inclinación posterior. En esta prueba, el paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. El terapeuta sostiene la zona occipital y el mentón. Asimismo, hace una extensión. Se considera positiva si el paciente presenta mareos o náuseas. En la prueba de Hound, el paciente se coloca en sedestación, extiende sus brazos hacia adelante y sus antebrazos en supinación. Se le pide al paciente que cierre los ojos y que lleve la cabeza en extensión y rotación. Es positiva si el hombro desciende. Prueba de Klein o de cuadrante. El paciente se coloca en decúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. El terapeuta sostiene su cabeza de la región occipital y el mentón. Asimismo, hace una extensión, rotación e inclinación. Esta prueba evalúa la arteria vertebral. En la prueba de depresión de hombro, el paciente se coloca en decúbito supino o también puede ser en sedestación. El terapeuta deprime el hombro con una mano y con la otra inclina la cabeza hacia el lado contrario. Es positiva si el paciente presenta dolor. En la prueba de O'Donoghue, el paciente se coloca en sedestación. El terapeuta hace movimientos pasivos de flexión, extensión, inclinación y rotación. Seguido de esto, aplica resistencia en cada uno de los movimientos. Es positivo si el paciente presenta dolor.
En la prueba de Addison, el paciente estará en sedestación mientras que el terapeuta localiza el pulso en la muñeca. Se le pide al paciente que haga una extensión del cuello e inclinación hacia el mismo lado de la mano donde se le estará tomando el pulso. Es positiva si el pulso disminuye. Prueba de tracción. El paciente estará en sedestación mientras que el terapeuta sostiene la zona occipital y la mandíbula. Asimismo, el terapeuta hace una fuerza suave y levanta el peso de la cabeza hacia arriba. También va a levantar la cabeza hacia arriba, pero en rotación derecha e izquierda. Es positiva si el paciente siente alivio. Prueba de compresión o Jackson. En esta prueba, el paciente estará en sedestación. El terapeuta coloca sus manos entrelazadas arriba de la cabeza del paciente. Seguido de esto, comprime la cabeza hacia abajo y también va a comprimir la cabeza en inclinación lateral derecha e izquierda. Es positiva si el paciente presenta dolor. Prueba de Spurling. El paciente va a estar en sedestación. Se le pide al paciente que gire e incline la cabeza hacia ambos lados. El terapeuta coloca una mano en la parte superior del cráneo, mientras que con la otra da un ligero golpe arriba de la mano colocada en la cabeza. La prueba será positiva si el paciente presenta dolor. Prueba de Soto-Hall. Esta prueba se realiza de forma activa y pasiva. En las dos, el paciente se coloca en decúbito supino. En la activa, el paciente hace la actividad por sí mismo. Lleva su cabeza hacia el esternón, mientras que en la pasiva el terapeuta le ayuda presionando el pecho y levantando su cabeza haciendo una flexión. Si el paciente presenta dolor, puede tener una patología ligamentaria u ósea. Y ahora vamos a hablar sobre goniometría cervical. La goniometría es una parte fundamental en la evaluación funcional de los pacientes con limitación funcional articular o una lesión neuromuscular. Goniometría de flexión y extensión. La alineación del goniómetro debe de estar en 90 grados. Se coloca el fulcro en el conducto auditivo. El brazo fijo va alineado a la mitad de la cabeza, mientras que el brazo móvil va alineado a la nariz. El paciente debe de hacer flexión o extensión. Goniometría de rotación. La alineación del goniómetro debe de estar en 90 grados. Se coloca el fulcro en la parte superior del cráneo. El brazo fijo en la línea acromial, mientras que el brazo móvil alineado a la nariz. El paciente debe de hacer una rotación. Goniometría de inclinación lateral. La alineación del goniómetro debe de estar en 0 grados. Se coloca el fulcro en la apófisis espinosa de C7. El brazo fijo debe de estar alineado con la línea vertical media, mientras que el brazo móvil debe de estar alineado con la línea media de la cabeza. El paciente debe de hacer una inclinación lateral izquierda y derecha. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mucho el video.